se preocupe. Pero claro, hoy estamos haciendo algo que nunca hemos hecho en los 10 años del Shaddai, transmitir un culto por YouTube. Como yo digo, YouTube. Y en vivo, imagínense. Por supuesto, estamos viviendo momentos históricos con respecto al pánico que ha dejado en todo el mundo un virus. Algo que no se puede ver con el ojo humano. Y ha paralizado las grandes ciudades alrededor del mundo. Si supieran, aún con todo eso, no es la peor enfermedad que agobia al ser humano. Algunos dirían, debo estar hablando del cáncer. Sí, es fuerte. ¿Del SIDA? Sí. ¿O de la ébola? Mi respuesta, en realidad, no. Eso no es la enfermedad que agobia a todo el mundo. La enfermedad del cual hablo ha matado a casi todos los seres humanos menos 2 de momento. Y eso el Señor los llevó a Enoc y a Elías. Todavía no han experimentado la muerte. Y eso lo pueden ver en la palabra. En Génesis y también en Segunda de Reyes. Pero no vamos a entrar en eso. Entonces, les estoy hablando de la enfermedad del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado es sencillamente la desobediencia a Dios. Eso es lo que significa pecado. Por cuantos todos pecaron, están destituidos o quitados de la gloria de Dios. Les estoy hablando acerca del Dios de la Biblia, por si acaso. No estoy hablando de los dioses que hay tantos que andan por ahí, pero déjame decirles de qué Dios estamos hablando. Estamos hablando de Jehová o Yahvé, Elohim, Adonai, el Shaddai, el Rafa, el Elión, el Gibor, el Jai, el Ganá, el Olam, la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay otro ni otra como Él. Todos conocemos la historia que se encuentra en Génesis 3, ¿verdad? Adán y Eva, nuestros abuelos, y estuvieron en el jardín del Edén disfrutando de todo lo que había en el paraíso terrenal. Pero fueron engañados por Satanás o el diablo para comer del único fruto prohibido, del único árbol prohibido que estaba en todo el jardín. Podían comer de todo lo demás, de todo lo demás. Pero, déjame decirle que no fue una manzana. No fue una manzana. Si alguien te dice que fue una manzana, pregúntale, ¿y estuvieron ahí para ver qué era? Yo creo que era un tamarindo. Pero yo no sé, porque no me gustan los tamarindos, pero bueno, ¿quién sabe? Lo triste del caso fue que ambos comieron lo que Dios había prohibido. Inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos y les entró la vergüenza y el miedo. Algo que nunca habían experimentado. Y todo por desobedecer a Dios. ¿Cierto? Ahora, las consecuencias de su desobediencia fueron muchas. O sea, comieron de un solo fruto. Pero las consecuencias de ese acto, vamos a ver, la separación de la relación que los hombres disfrutaban antes con Dios fue rota. Fueron desalojados del jardín. Dios mató a varios animales inocentes para poder cubrirles su desnudez. Entonces, hermanos, ahí dice que la evolución no existió. ¿Por qué? Porque ahí fue la primera muerte. Porque para poder tener evolución tiene que haber muchas muertes, ¿verdad? Para que las cosas evolucionan. Pero no, encontramos que la primera muerte ocurrió cuando desobedecieron a Adán y Eva, no antes. Entonces Dios mató a varios animales inocentes para poder cubrirles su desnudez. Entraron las enfermedades, los dolores de parto. La relación entre la pareja fue afectada negativamente, porque antes, o sea, era el uno con el otro. Pero ¿qué fue lo que ocurrió?
Bueno, hubo una ruptura de la relación perfecta que tenían Adán y yo diría Adana, porque antes no era Eva. Eva fue el nombre que Adán le dio después de la caída, porque antes los dos eran conocidos como Adán, varón y varona. ¿Ok? Entonces, también, yo sé que se come mucho en Navidad aquí, pero las espinas y los cardos fueron creados para dificultar el trabajo del hombre sobre la tierra. Y déjame decirle que las consecuencias del pecado de Adán y Eva, o sea, lo hemos estado sufriendo todos desde ese momento hasta hoy. Y esa lista sigue. Entonces, Dios les prometió a esta primera pareja humana que Él les iba a enviar un Salvador para que pudieran tener la oportunidad de vencerle al pecado y pagar nuestra deuda con Dios y así vivir para siempre con Él en su nuevo paraíso. Hermanos y amigos que nos están viendo, esa persona es Dios Hijo en forma de Jesús de Nazaret. Ahora, volvamos al texto de hoy, Marcos 1, y vamos a leer el primer versículo, el 29, y dice, podemos ver que Jesús, solamente para que veamos la situación, Jesús está en el pueblo galileo de Capernaum, o también conocido como Cafarnaum, o la aldea de Nahum. ¿Se acuerdan de Nahum, el profeta? Bueno, él salió de esa zona. Al salir, leemos en el 29, al salir de la sinagoga, que es el lugar de reunión, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ahora, Mercedes y yo tuvimos el privilegio de estar en aquella aldea hace unos años atrás, ¿verdad? Y todavía existen los fundamentos de aquella sinagoga donde Jesús había predicado y sanado a tantas personas. O sea que todavía están en sus fundamentos ahí. Claro, construyeron sobre eso una sinagoga del tiempo de los cruzados, que era una sinagoga, no una iglesia, pero se ve en la parte de abajo el fundamento original que era del tiempo del Señor Jesús. Entonces, vemos algo interesante en este pasaje. Que al salir de la sinagoga dice, vinieron a casa de Simón y Andrés. Y quiero que sepan que nunca me había percatado de este detalle hasta hace unas horas cuando estaba preparando este mensaje. Nunca lo había visto de esta manera. Pero la palabra vinieron nos describe que la persona que lo está escribiendo tuvo que haber estado ya presente dentro de la casa. Porque tú puedes leer, llegaron, ok, pero vinieron significa que la persona que lo está escribiendo está dentro mirando que están viniendo. Claro, aquí en Aragón, cuando te dicen venga, no es que vengas, sino, ok, venga, ya estoy terminado contigo, vete, básicamente. O sea, el vale, venga, si andan por aquí en Aragón, cuando dicen vale, venga, no es que los días cuando yo llegué aquí, hace 13 años atrás, que la gente me decía, sí, venga, y entonces yo le seguía, ¿a dónde voy? ¿A dónde vamos? Y no, es que ya, venga, sí, ya, terminamos en la conversación, yo me voy para allá y tú vas para donde tú quieras. Entonces, eso es lo que significa. Pero aquí vinieron o venga, venir, no significa vete, por si acaso. Eso es un aragonesismo, ¿ok? Por si acaso, y esto es un poquito de cultura general. Entonces, pero eso es exactamente lo que está ocurriendo. O sea, vinieron a casa de Simón y Andrés. Entonces, aquí vemos otra posible pista que este evangelio de Marcos fuese escrito por el propio hijo de Simón Pedro. Y Pedro lo menciona en 1 de Pedro 5:13b, no tienen que buscarlo, pero ahí lo dice Marcos, mi hijo. Entonces, claro, Marcos, y en otras partes del evangelio, Marcos mete
ciertas cosas de su propia vida. Entonces, hay otra pista aquí cuando dice vinieron. Bueno, ahí está. Marcos tiene que haber estado ahí adentro para poder describir que vinieron a la casa. Bueno, ya seguiremos indagando sobre ese tema en otra ocasión, pero leemos que Simón y Andrés, dos hermanos pescadores, que recientemente fueron designados discípulos del Señor Jesús. Además, les acompañaron otros dos hermanos, Jacobo y Juan. Y ellos también fueron llamados a seguirle al Maestro. Y por si no lo sabían, Jacobo y Juan fueron primos de Jesús. O sea que en realidad el Evangelio es algo dedicado a las familias. O sea, es algo de familia. Abraham fue llamado y de él nació una nación grande. Abraham, Isaac, Jacob. O sea, que el Señor ha utilizado las familias como el centro de operaciones, vamos a ponerlo así, para extender su reino. Amén. Entonces, vemos que aquí estaba Jacobo, Juan, Simón y Andrés, y llegaron a aquella casa, y leemos en el 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Ahora, hermanos y amigos, yo sé que hay muchos chistes acerca de la suegra, ¿ok? Y me imagino que mi suegra va a estar viendo esto, entonces tengo que portarme muy bien. Y sí, doña Cristina, así como tú pediste, aquí estamos. El Evangelio de Marcos, y así me puedes ver predicando que tú pediste que predicara sobre Marcos, y aquí estamos, predicando sobre Marcos y hasta de la suegra, imagínense. Entonces, vemos que aquí está la suegra de Simón Pedro, está acostada con fiebre. Y debemos recordar que en aquellos tiempos no podían ir a la farmacia para comprar una aspirina o otro medicamento para aliviarles de sus dolores o ayudarles en sanar de sus enfermedades. No tenían eso. Me imagino que salían y buscaban así como en casa de Mónica, ¿cómo se llama? Sábila. Trataban de arreglar todo con sábila, yo no sé. Manzanilla, o sea, ¿quién sabe? O sea, que en esos tiempos no tenían Vicks, que eso es lo que yo uso todo el tiempo. Pero bueno, pero eso es algo que no tenían eso. Y sigamos el 31. Entonces, él se acercó, hablando de Jesús, y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Ahora, esto es algo insólito. Mi suegra me sirve aun cuando ella está enferma. Y es así. Pero vemos que llega Jesús, llega este hombre a su casa, un tal carpintero de Nazaret. ¿Cuántos carpinteros sabemos o conocemos que nos puedan recomendar algo y nos vamos a sanar? Bueno, la única enfermedad que yo sé de un carpintero, porque lo he vivido, es cuando tú estás con un clavito tratando de meterlo en una madera y ¡pam! En vez de darle al clavo, le diste al dedo. Entonces, la forma como tú resuelvas ese problema es tomar el martillo y darte en otro dedo, porque entonces así el dolor del primer dedo ya... Entonces te alivia ese dolor. No, claro, es una estupidez, pero lo interesante es no conocemos de que los carpinteros, tú vas al médico, ¿verdad? Pero aquí está el carpintero de Nazaret y la sana por completo con solo tocarle la mano y levantarla. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que esto les ocurrió en sus vidas? Vemos que no solo la alivió de su incomodidad, pero la sanó por completo y en un instante. Dice que le dejó la fiebre y ella les servía. Para que alguien que hace unos instantes estaba ya casi moribunda con fiebre, porque la fiebre en aquellos tiempos te podía matar, pero a los segundos está tan llena de energía que se dispuso a prepararles comida.
¿Eso les ha pasado a ustedes en algún momento? Cuando a mí me ha tocado fiebre, claro, les voy a hablar de mi experiencia, a los días me siento mejor, ¿verdad? Y luego no me recupero con todas mis energías, sino una semana o un mes después. Ahora, solo con el poder del dador de la vida, Cristo Jesús, podemos ser completamente sanos. No es que lo sano a medias. No sé cuántas veces han visto en YouTube o en la televisión o donde sea, que están esta gente ahí tumbando gente, poniendo mano y tumbando gente, o soplándoles. Yo creo que lo que pasó fue que estaban comiendo mucho ajo y la gente se está cayendo, bueno, por razones obvias. Pero vemos que cuando Jesús sana, lo hace completamente, no a medias. Entonces, y tampoco iba por ahí diciendo yo sano a la gente. No. Corría la voz y la gente acudía a él. Él no estaba ahí con un megáfono, no andaba por ahí Judas, porque Judas sería el que andaría con un megáfono para ver cómo estarían las ofrendas. Por ahí viene Jesús, ¿verdad? Lo digo porque lo dice el Evangelio, que Judas sí estaba muy cuidadoso de los pobres, de su pobre bolsillo sería, porque imagínense. Entonces, el detalle es que los que nunca han sido expuestos a las costumbres judías, vemos el versículo 32, nos da un buen detalle. Mira el 32, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y el 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Ahora, nos describe el versículo 32 que durante el día del Shabbat o el sábado no se hacía nada de trabajo. Y claro, sabemos que el día comienza cuando, según la Biblia, el día comienza por la tarde, exacto. Y fue la tarde y la mañana un día, ¿verdad? Entonces, comienza en la tarde y termina en la mañana. Bueno, claro, al siguiente caída del sol. Entonces, hoy día en los hoteles en Israel, para los judíos practicantes de las leyes religiosas, hay un ascensor del sábado que abre y cierra en cada piso, sea subiendo y bajando. Porque si aprietas el botón del ascensor, has hecho trabajo. Entonces, una vez Mercedes y yo estuvimos en un sábado, o sea, ahí en Israel, en un hotel, y por equivocación nos metimos en el ascensor del sábado. Eso, y creo que nuestro piso estaba en el 7 o el 8, y estábamos en planta baja, y en cada piso se paraba, abría, cerraba, subíamos al próximo piso, abría, cerraba, subía al próximo, bueno, ya se dan cuenta, o sea, pero así es, y no solamente subiendo, pero también bajando. Entonces ya se pueden imaginar cómo era el asunto. Entonces, si aprietas el botón, has hecho trabajo. Entonces podemos ver que la gente no les llegó a la casa de Simón, sino hasta la puesta del sol, dando comienzo al día siguiente. Ahí se movilizaron todos a llevar en el lado izquierdo del dedo gordo del pie derecho. Esa es mi especialidad. Pero de ahí no salgo. Entonces, o sea, son especialistas. Y hay especialistas en distintas especialidades. Y eso es lo que uno practica la medicina y eso es lo que hace. Pero Jesús les sanó a todos los enfermos que les trajeron. A todos. En uno pudo haber sido un dolor de muela. Y eso duele. No. Y no solamente duele, pero también puede afectar tu salud hasta tal momento que te mueres.
sea que un dolor de muela sí lo podemos tomar a chiste porque tenemos esa resolución de ir a entidades, pero bueno, por lo menos te resolvieron el dolor de muela, o eso le pides a Miguel que traiga un alicate y te lo arranque, porque él lo haría con mucho gusto. Sí, sí, ay no, pero era el otro lado. Ok. Ahora, el otro, un caso de pancreatitis. Hermanos, pancreatitis, ¿quién sabría lo que era pancreatitis en esos días? No tenían sonogramas ni nada de eso para verte por dentro, pero sí ¿quién era el que te podía ver por dentro? Jesús. Exacto. Déjame sanarte. ¿De qué? Yo no, tú tienes esto y lo otro. Bueno, ok, sí, dale. ¿Me entiendes? En otro, un cuerpo lleno de lepra. Y en otro, un uñero. No, fuese lo que fuese, Jesús pudo con todo. ¿Entiendes? Y cada caso era distinto. Y lo interesante es que el Señor conoce cada uno de nuestros casos, no solamente de salud, pero también, o sea, qué es lo que nos agobia, o sea, tanto mentalmente, pero aún más espiritualmente. Y Él está ahí porque ahí le llevaron hasta los endemoniados. Y no hay caso más severo para una persona que estar endemoniado. ¿Me entienden? Ahora, tráigale un endemoniado a un generalista médico. Está loco. Ahora, le llevas el endemoniado para ver qué le diría, ¿verdad? Mejor no. No le haga eso porque sí, no solamente eso, pero imagínate, el propio médico te empieza a insultar y tú crees que él es el endemoniado. Entonces, pero Jesús pudo sanar a las personas de ser poseídos o oprimidos por los demonios. Versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera, ¿cuántos? Muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea, los demonios conocían a Jesús. Porque es que le miraban y se atrevían a hablar. Bueno, no, ellos querían hablar, pero Jesús los mandaba a callar. Claro, los políticos, o sea, hoy día, no importa cómo es la prensa, si es prensa a favor de ellos o en contra de ellos, ellos siempre piensan, bueno, es prensa, mi nombre está ahí, para que la gente no se olviden y voten por mí la próxima vez. No importa si es bueno, malo, indiferente, bueno. Pero Jesús no era un cualquiera, Él es Dios. Y vemos que Él sanó a mucha gente. Pero al mismo tiempo Jesús controlaba lo que hacía. No era así a lo loco. No es como ves en YouTube que alguien anda con un gabán tirándolo y la gente, yo creo que no ha lavado ese gabán en 2, 3, 4 años, yo no sé. Entonces, ahí sale un montón de cosas. Pero bueno, pero el detalle es, Él controlaba todo y Jesús no les permitía a los demonios hablar. Lo dice bien claro, no les dejaba hablar porque los demonios sabían quién es Jesús. Jesús es Dios. Y los demonios antes fueron ángeles que les ministraban al Dios Altísimo, ahí mismo en su presencia. Entonces, por supuesto, ellos lo conocían. ¿Cierto? Pero ahora, después de haberse rebelados contra Dios, algunos fueron desterrados del cielo y otros, como nos dice en Judas 1:6, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, no creo que quieras que sean los demonios que te hagan la publicidad de quién tú eres.
¿Entienden? ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en Filipos? Y entonces estaba esa muchacha que estaba profetizando, mira, estos son mensajeros del Dios Altísimo y qué sé yo. Y él dijo, ya, mijita, ya, cállate. Porque ya le estaba dando mal publicidad. Porque de quién venía. Entonces, claro, si ella sí estaba diciendo la verdad, no estaba mintiendo, pero entonces los demás van a decir, ella sí habla verdad, entonces vamos a ella para que ella nos diga el futuro, para que ella nos diga un montón de cosas. Y no es así. Claro, como los hijos de Seba, en Hechos. Claro, no lo vamos a leer, pero le hago el resumen. Y estaban estos 7 hombres andando, que eran hermanos, no sé si eran los 7 enanitos, me imagino que después fueron hechos los 7 enanitos, pero lo interesante es que los hijos de Seba, un tal judío, empezaron a reprender demonios y qué sé yo, y entonces en una de esas ocasiones llegaron a alguien, empezaron a tratar de hacerle un exorcismo, qué sé yo, y no sé si la persona le dio la cabeza la vuelta, no sé, pero le dijo, mira, yo conozco al Señor Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes no sé quiénes son. Y chacho, le dio una tunda impresionante. Pero bueno, lo interesante es que vemos que si eres el Hijo de Dios, no quieres que los demonios hablen de ti. Porque ya algunos de los fariseos le estaban acusando al Señor de hacer los milagros por obra del diablo. Porque decía, tú haces todo esto por Belcebú, y ese es el señor de las moscas, que es el diablo, Satanás. Entonces, muchos pastores, evangelistas y líderes de otras religiones piensan que esto de estar buscando a los demonios, que es lo que Dios quiere que nos ocupamos en hacer. En otras palabras, o sea, piensan que no, hay que buscar los demonios y empezar a reprenderlos. No tenemos que buscarlos. ¿Para qué? Déjenme repetirles lo que escribió Jacobo, uno de los hermanos de Jesús, en Santiago 2:19. Se los leo. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces los demonios obedecieron a Jesús porque creen que Jesús es lo que él decía y hacía sobre esta tierra. ¿Lo conocían? Hermanos, nunca los demonios cuestionaron quién era Jesús. Nunca. Claro, cuando Jesús estaba después de bautizarse y se fue al desierto y fue tentado por Satanás, bueno, Satanás él estaba haciendo el jugueteo, pero en público los demonios nunca dijeron, yo no sé quién eres tú. Ellos sabían, a cada rato lo decían, Legión, apártate, ¿verdad? Otras personas que andaban endemoniados siempre le decían a Jesús, no, apártate, no me envíes al abismo, o sea, un montón de cosas. Entonces, hermanos, eso de los demonios no es un juego. No es que salgamos a buscarlo. Tranquilo, ellos llegan solitos. Y se manifiestan de muchas maneras. Y no siempre es, ¿me entiendes? Puede ser algo bien sutil. Ahora, podemos ver que Jesús es el que está en control de todo lo que ocurre y de lo que ocurría aquella noche en Capernaum. Pues imagínate, se llenó la casa y la gente ahí. Y se podrán imaginar a cada una de esas personas que fueron librados de sus enfermedades y de sus agobios traídos por los demonios, y muchos se sintieron aliviados, ¿verdad? Claro, si el Señor te sana y te sana completamente, claro, te vas a sentir bien, ¿cierto? Ahora tengo que decirles algo.
Cada una de aquellas personas murieron aún después de aquella visita por parte de Jesús en Capernaum. Cada uno. No creo que ninguno sigue vivo andando por ahí. Creo que no. Y no les digo que fuera inmediatamente, ¿verdad? Pero a lo largo que pasaron los meses y años, cada uno de ellos murieron. ¿Cierto? Hasta Jesús, el dador de la vida, murió. Mas no por sí, como dice en Daniel. No murió por su pecado, no, sino por cada uno de nosotros y aquellos que llegaron en su búsqueda. ¿Se acuerdan que al principio del mensaje les hablé acerca de la enfermedad mortal del pecado? Les comencé leyendo Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, Jesús, Dios mismo, es el regalo de Dios para que Él muriera en nuestro lugar. No se quedó muerto, sino que al tercer día resucitó, cumpliendo con las profecías escritas acerca de Él. Y esas profecías, ¿dónde las encontramos? En la Biblia. No en el WhatsApp. No en el hola, o la semana, o... No, lo encontramos en la Biblia. El profeta Oseas escribió: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. O sea, sí, el Señor estuvo para cada uno de esas personas en Capernaum aquel día, o aquella noche, vamos a ser más claro. Pero cada uno de ellos, al pasar los años, enfermaron de nuevo o por edad murieron, fallecieron. ¿Por qué? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea, eso es lo que nos viene. Hermanos y amigos, nos viene la muerte. A menos que el Señor venga antes y los de la iglesia sean raptados, sean llevados con Él, ¿verdad? Pero tenemos que ser entendidos en cuanto a esto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Quiero terminar con Isaías 55. Vamos a buscar en Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 11. O sea, tenemos que ver, sí, hemos hablado de la sanidad del Señor y el Señor sana. Y sana hoy, Él es poderoso, todopoderoso. Y si no es la voluntad de Dios para ti, que te sanes. Entonces, ¿Dios es malo? No. No, para nada. Isaías 55. Sí, Isaías 55, versículos 6 al 11. Y el detalle es que todavía hay tiempo para buscar al Señor. Mientras que esté la iglesia, no estoy hablando de la iglesia visible, estoy hablando de la iglesia invisible, o sea, los que sí han creído en el Señor Jesús. En estos días, Bergoglio está yendo en contra de las directrices de Roma, porque en Roma también tienen la coronavirus y todo ese asunto, y quiere abrir las iglesias. El problema es que, hermanos, la iglesia del Señor no es el edificio. La iglesia del Señor son los que se reúnen en el edificio. Y estamos reunidos, ojo, que no sea de costumbre, en sus casas, ahora no, que ya cuando termina esto, todo para la iglesia, ¿ok? Para el culto, ¿no? Ok. Pero el detalle es que nos estamos reuniendo de esta manera
buscando el rostro del Señor. Y ahí dice Isaías 55, 6 al 11, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a pararnos 2 segundos ahí. Dice que debemos buscar al Señor mientras que puede ser hallado. Tenemos su palabra, esa es la manera como podemos buscar al Señor. Y en oración, ¿verdad? Y el detalle es que podemos orar, y si pensamos que no atravesó el techo, hermanos, Él lo escuchó. No solamente escuchó, pero actuó. Como les dije en otros domingos, a lo mejor la respuesta no nos gustó. Está bien, pero Él sí actuó. Y dice, deje el impío su camino. O sea, el que todavía no ha reconocido que es pecador ante el Señor y se ha arrepentido, pero ahí lo está diciendo que lo deje, o sea, deje atrás todo eso. Y el hombre inicuo, o sea, inicuo, que siempre está tramando algo, sus pensamientos. Hay que dejar eso atrás y vuélvase a Jehová. Ah, pero yo nunca he creído. Está bien, pero tú eres su criatura. Entonces, si Dios es tu creador, tú necesitas volver a Él, sea que antes lo creías o no. Vuélvate a Él, porque Él es tu creador, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, no entra esa excusa, no, yo he sido tan malo, o también tan mala, que el Señor no me puede perdonar. No, aquí lo dice, el cual será amplio en perdonar. Todavía hay tiempo. Y ahí lo dice el 8, porque el Señor diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Gracias a Dios. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, el Señor lo ve, no solamente lo ve todo, pero lo sabe todo, y no hay nada que lo coja por sorpresa. Cuando Marlon metió sus manos en la galletera y sacó galletas antes de la comida, y claro, pensaba que nadie se dio cuenta. No, el Señor ya sabía. El Señor ya sabía. Y claro, después mi mamá lo sabía, porque tenía todas las migas alrededor de la boca. Por eso ya llevo barba y para esconder eso un poco, ¿verdad? Y después para tener algo después. No. Bájala, ¿verdad? Entonces, pero dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dios no piensa como nosotros, y nosotros queremos pensar como Dios. Ese es lo que queremos, o sea, anhelamos poder tener su pensamiento, y la única forma que vamos a obtener y saber cuál es el pensamiento de Dios es por medio de su palabra. No hay otra forma. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. El 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si crees en las palabras del Señor en la Biblia, no pierdas más tu tiempo en tratar de sacarle la quinta pata al gato y tratar de meter un montón de excusas por la cual no quieres seguir al Señor. Ya entrégate hoy.
Este virus nos ayuda a recordar que algo tan pequeño, algo que ni podemos ver, puede hacer doblegar a naciones enteras. Pero el Señor, quien tiene el poder de hacerlo, no lo hace porque quiere que nosotros lo hagamos voluntariamente. ¿Entienden? Por eso Él es un caballero. Él ya pagó el precio. ¿Por qué tú quieres atravesar, cuando venga el rapto y tú te quedas, por qué quieres atravesar esa condena por parte del Señor si ya Jesús ya lo pagó por ti? Entonces, vuelvo y repito, Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Yo espero que añoremos ser justos y no rebeldes. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por tu amor. Y te doy las gracias, Señor, por lo que tú nos muestras, Señor, que tú estás ahí listo y amplio es tu perdón. Gracias, Señor. Eres amplio para perdonar. No hay nada que hemos hecho, Señor, que tú no puedes perdonar. Pero también, como le dijiste a tantas personas, ve y no peques más. ¿Significa que ya cuando vengo al Señor ya no voy a pecar más? No. Pero Él nos da la fortaleza para no pecar. Y cuando pecamos, Él está también todavía ahí para levantarnos. Gracias, Señor, por esa misericordia que tú tienes. Y, Señor, que seas tú hablando y ablandando corazones para que podamos aceptar tu perdón, tu amor, tu paz, que sobrepasa el entendimiento. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos con los anuncios. Estamos todavía pensando para lo del martes, hacer 2 grupos. Lo podemos hacer en Zoom y también estamos pensando en hacerlo por Skype, pero ya les avisaremos cómo vamos a hacerlo. Para reunirnos a las 6 de la tarde, todavía no podemos estar en el local, pero, o sea, a la medida que esto ya vaya pasando, o sea, ya les daremos nuevas en cuanto a eso, en cuándo vamos a volver al local, pero hasta ese momento vamos a seguir buscando del Señor, orando los unos por los otros. La organización de España, Oramos por Ti, han dicho que mañana sea día de ayuno y oración. Bueno, eso depende de cada quien, si puede hacerlo o no, o sea, si lo ha programado de esa manera bien. El detalle es que así debemos estar todos los días, o sea, no es que estemos ayunando todos los días porque tenemos que mantenernos también saludables para poder combatir el virus, o sea, tenemos que estar bebiendo, tenemos que, o sea, yo creo que a veces pecamos en tratar de vernos muy espirituales. Y nos corremos el riesgo de lo que le pasó a Saúl, al rey Saúl, que iban a ir a la batalla, pero andaban ayunando a la batalla. ¿Cómo iban a poder trabajar o combatir cuando Jonathan, su hijo, comió miel y otras cosas y pudo contra el enemigo? Ojo, no estoy diciendo que no ayunemos, no, pero que seamos sabios en el momento que lo hagamos. ¿Ok? Pero sí, yo creo que es importante que estemos orando los unos por los otros, ayunando y claro, con el ayuno, la lista de ayuno ya de la iglesia, sigamos ayunando y orando. Y también
el próximo domingo vamos a ver si lo hacemos de esta misma manera. Vamos a ver qué piensan, o si prefieren que lo grabamos y ya lo colgamos en YouTube y así, o si prefieren que sean así de, como llaman, en vivo, sí, o en inglés, en perfecto español, live streaming, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, en cuanto a los anuncios, yo sé que ayer muchos querían estar juntos, yo también, para la celebración de Purim, pero tranquilos que ya cuando Amán, el chiquito, el coronavirus Amán, ya se ha derrotado. Entonces, sí, ¿cómo es? Amán. Muy bien, muy bien. Entonces, podamos celebrar Purim, ¿verdad? Entonces, mantengan, si ya venían ya disfrazados, tranquilos, mantengan el disfraz, no se engorden mucho para que puedan, bueno, imagínate, andaban en toga. Entonces, bueno, y cualquier cosa, bueno, estamos a la orden. Y ¿se me olvida algún otro anuncio, alguna otra cosa? ¿No? Ok. Ya, sí, cumpleaños. ¿Hay algún cumpleaños? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que el Señor te bendiga, el que esté cumpliendo años hoy, cumpleaños feliz. Ok, sí. Ya los hermanos ya están clic, 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 ya. Sí, ya. Ah, sí, el culto, ¿verdad? Lo único que se están ahí sufriendo con el pastor es ahí Mario, Sandra y Miguel, sí, exacto. Entonces, bueno, vamos a orar y le voy a pedir a Miguel que nos despida en oración. Señor Jesús y Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por poder compartir, mi Dios, tu Señor, tu sabiduría, Jehová, podernos entender, Señor, y podernos dar ánimo, Señor, para seguir adelante, Jehová. Yo te pido, mi Dios, que tú seas bendiciendo, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, a los que están conectados, Señor, y a cada hermano, Jehová, bendícelo, cuídalo, Señor, fortalécelo, mi Dios, anímalo, Señor, anímanos, Señor, ayúdanos a buscar tu alabanza, a buscar tu palabra de día en día, Señor, que no sea solamente este momento, mi Dios, sino que sigámonos, Señor, empapándonos de ti, Señor, sigamos conociendo y sigamos fortaleciéndonos, Señor, en ti, Jehová. Te pido, mi Dios, que seas tú bendiciéndonos, Señor, y llevándonos, Jehová, y que continuemos, Señor, con nuestro día a día. Gracias, Jesús, por todo, Señor, te amamos, Señor, y si no sabemos, Señor, amarte, enséñanos, Jehová, a amarte, mi Dios, amarte con un corazón sincero y con un corazón de verdad. Gracias, Jesús, por todo. Dejo todo en tus manos, Padres. Amén y amén. Amén. En el libro de Judas, los últimos dos versículos 24 y 25, hay una doxología y solemos cantarlo, entonces vamos a intentarlo y bueno. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría al único Dios y sabio Dios, sea gloria y majestad, imperio y potencia por siempre y siempre. Amén. 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 Por siempre y siempre. Amén. Espero que el Señor les bendiga y sigamos hacia adelante el Shaddai. Voy a pedirle a los hermanos que vengan aquí, y para que se asusten todos. Y entre todos, el Shaddai. Dios les bendiga, hermanos. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia
tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia